¿Alguna vez te has detenido a pensar en las cosas que aceptas de los demás? Puede que sean acciones, palabras o incluso intenciones disfrazadas que, sin darnos cuenta, permiten que otros tengan cierto poder sobre nosotros. Porque a veces, en nuestro afán de complacer o simplemente de mantener la paz, dejamos que entren a nuestra vida cosas que nunca deberían estar ahí. Cosas que, aunque nos parezcan inofensivas, pueden hacer más daño de lo que imaginamos. La Biblia nos da muchísima sabiduría sobre cómo vivir en integridad, cómo mantenernos firmes en nuestra fe y cómo cuidar de nuestro espíritu. A través de sus enseñanzas, podemos aprender a discernir lo bueno de lo malo, a proteger nuestro corazón y nuestra mente, y a reconocer aquello que, aunque venga de alguien cercano o querido, no necesariamente viene de Dios. Y es que, en realidad, Dios nos ha llamado a vivir con sabiduría, a no dejarnos engañar ni manipular. Su palabra nos advierte de personas y actitudes que pueden desviarnos del camino correcto, y parte de vivir una vida plena en Él es saber identificar aquello que debemos rechazar, sin miedo y con firmeza. Hoy, en este video, vamos a explorar 8 cosas que, de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, nunca deberíamos recibir de nadie. Esto no se trata de vivir desconfiando o alejándonos de las personas, sino de aprender a poner límites claros y sanos que nos permitan ser fieles a nuestra fe, que nos protejan y nos mantengan firmes en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada una de estas cosas que vamos a analizar tiene su fundamento en la Biblia, porque el Señor mismo nos ha dado pautas y principios para vivir en libertad y con dignidad. Primera, falsas promesas. Las promesas son algo poderoso, ¿no? Representan un compromiso, una palabra dada. Cuando alguien te promete algo, en cierto modo está comprometiendo su palabra y su reputación. Pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Las falsas promesas pueden parecer algo sin importancia, algo que todos hacemos sin querer a veces, ¿cierto? Prometemos que vamos a ayudar, que vamos a estar allí, que vamos a cumplir. Pero si esas promesas no se cumplen, el impacto puede ser mayor de lo que pensamos. Y cuando alguien continuamente hace promesas que no tiene la intención de cumplir, eso se convierte en una falta de respeto y, en algunos casos, incluso en una manipulación. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las promesas? En Eclesiastés 5:5 se nos advierte: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Esta frase nos habla de lo valioso que es ser personas de palabra. Dios nos enseña que cuando alguien te promete algo, esa persona está, de cierta forma, dejando que confíes en ella, está creando una expectativa en ti. Pero cuando esas promesas son vacías, cuando son falsas, o están hechas solo para quedar bien, en el fondo hay algo más peligroso. Recibir falsas promesas, permitir que alguien te prometa algo que no tiene la intención de cumplir, es abrir la puerta a la decepción, a la desconfianza y, peor aún, al resentimiento. Porque cada vez que aceptamos una promesa que no se cumple, acumulamos frustración y al final eso termina dañando el vínculo que tenemos con esa persona, porque nuestra confianza en ella se debilita. Pensemos en lo siguiente: si una persona te promete algo una y otra vez sin cumplirlo, ¿qué está diciendo realmente sobre cuánto valora tu tiempo, tus emociones y tus necesidades? Puede que te diga que quiere ayudarte, que va a estar allí para ti, pero si las acciones no respaldan esas palabras, entonces debemos poner un alto. Dios no nos llama a ser personas ingenuas ni a permitir que otros jueguen con nuestra confianza. Ahora, no se trata de ser duros o de cortar relaciones sin más. Se trata de aprender a discernir cuándo alguien realmente está comprometido con sus palabras y cuándo simplemente está diciendo lo que quieres escuchar para quedar bien. Por eso, una buena práctica es observar las acciones más que las palabras. La Biblia nos enseña en Proverbios 20:6: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esto significa que aunque muchos puedan decir que van a estar allí para nosotros, que van a hacer esto o aquello, la verdadera prueba es si cumplen o no lo que dicen.
Permitir que alguien nos haga falsas promesas es, en cierto modo, dejar que juegue con nuestra fe y nuestra paciencia. Y claro, el perdón siempre es importante, pero también lo es la sabiduría. Dios nos pide que seamos prudentes y que sepamos poner límites sanos. Así que, si te encuentras en una situación donde alguien te hace promesas que nunca cumple, tal vez sea momento de tener una conversación honesta, expresarle que aprecias su intención, pero que necesitas hechos, no solo palabras. 2. Críticas destructivas. Todos hemos recibido críticas en algún momento, ¿verdad? Es algo inevitable. Pero hay una gran diferencia entre una crítica constructiva, que nos ayuda a mejorar, y una crítica destructiva, que solo busca dañarnos. Lamentablemente, muchas personas, consciente o inconscientemente, usan sus palabras para menospreciar, para señalar fallas sin aportar nada positivo, y es ahí donde debemos poner límites claros. La Biblia es muy sabia cuando se trata del poder de las palabras. En Proverbios 18:21 leemos: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Esto nos recuerda que nuestras palabras tienen un poder increíble, y no solo las que decimos, sino también las que permitimos que otros nos digan. Las críticas destructivas son como semillas negativas que, si las dejamos entrar en nuestro corazón, pueden crecer y afectar nuestra autoestima, nuestra seguridad y, en última instancia, nuestra relación con Dios. Porque si no somos cuidadosos, esas palabras pueden empezar a definir cómo nos vemos a nosotros mismos, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Imagina que alguien cercano constantemente te señala tus defectos, pero no con la intención de ayudarte a mejorar, sino simplemente para recalcar lo que ellos ven como errores. Esto puede comenzar a desgastar nuestra confianza, haciéndonos sentir que no somos suficientes o que siempre estamos fallando. Aceptar ese tipo de críticas una y otra vez es permitir que otros moldeen nuestra autoimagen de una manera que no es sana. ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Primero, necesitamos discernir, porque hay críticas que, aunque no sean fáciles de escuchar, vienen de un lugar de amor y de deseo de ayudarnos a crecer. Estas son las críticas que vale la pena considerar, pero cuando alguien nos critica de manera hiriente, sin empatía, o con comentarios que más bien parecen ataques personales, es momento de poner un alto. Dios nos enseña en Efesios 4:29: «Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes». Esto significa que nuestras palabras y las de quienes nos rodean deben ser para edificar, no para destruir. Aceptar críticas destructivas y permitir que esas palabras tengan poder sobre nosotros es, en cierto modo, darle autoridad a una voz que no viene de Dios. Porque Dios no nos habla con condenación, ni con palabras que hieren sin sentido. Él nos corrige con amor, con paciencia y con un deseo genuino de que crezcamos. Así que, si te encuentras en una situación donde alguien constantemente te lanza palabras que te hacen sentir menos, tal vez sea momento de hacerles saber cómo te sientes. Expresa que estás abierto a recibir críticas, pero que necesitas que esas palabras sean respetuosas y con intención de ayudar, no de lastimar. Tercera, manipulación emocional. La manipulación emocional es algo que, a simple vista, puede ser difícil de detectar. A menudo viene disfrazada de cariño, de interés o de necesidad. Puede presentarse como una especie de chantaje emocional, donde la persona que manipula hace que te sientas culpable o responsable por su bienestar o felicidad. Y claro, todos queremos ayudar a nuestros seres queridos, pero hay una gran diferencia entre apoyar a alguien y dejar que esa persona controle tus emociones o decisiones para su propio beneficio. La Biblia nos recuerda la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestras relaciones. En 1 Corintios 13, 4-5, hablando del amor verdadero, se dice: «El amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo». Esto significa que el amor genuino nunca debería tratar de manipular o forzar a otro para que haga algo en contra de su voluntad o sus valores.
Cuando alguien te manipula emocionalmente, está usando tus sentimientos en su favor, y eso no viene de un lugar de amor sincero, sino de egoísmo o inseguridad. La manipulación emocional puede ser agotadora porque, en muchos casos, terminas sintiéndote responsable de cosas que no son tuyas. Imagina, por ejemplo, a una persona que siempre te dice cosas como: si realmente me quisieras, harías esto por mí, o después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Estas frases están cargadas de culpa y buscan hacerte sentir mal para que hagas lo que esa persona quiere, aunque no te sientas bien al hacerlo. Aceptar este tipo de comportamiento puede llegar a afectar nuestra relación con Dios, porque cuando alguien más controla nuestras decisiones o emociones, es como si dejáramos de lado la voz de Dios en nuestra vida para escuchar a otros. Dios nos llama a vivir en libertad y en paz, y eso incluye la libertad emocional. Cuando alguien intenta manipularnos, debemos recordar que nuestra lealtad primera es hacia Dios y su propósito para nuestra vida, no hacia las expectativas o demandas de los demás. ¿Cómo manejar esta situación? Primero, es fundamental reconocer los signos de manipulación emocional. Pregúntate: ¿esta persona está realmente interesada en mi bienestar o solo en que yo haga lo que ella quiere? ¿Me hace sentir constantemente culpable o responsable por su felicidad? Cuando empiezas a identificar estos patrones, puedes tomar pasos para establecer límites. Esto no significa que dejarás de ayudar o de estar allí para esa persona, sino que lo harás de manera sana y libre, sin sentirte obligado o presionado. La manipulación emocional es algo que nunca deberíamos permitir en nuestras vidas, porque nos roba la paz y nos aleja de la libertad que Dios nos da. No tenemos que ser crueles ni distantes, pero sí debemos aprender a decir no cuando sea necesario, y recordar que el amor verdadero no impone cargas innecesarias ni juega con nuestras emociones. Cuarta, falta de respeto. El respeto es una base fundamental en cualquier relación, ya sea con amigos, familiares o nuestra pareja. Cuando permitimos que alguien nos falte al respeto, estamos aceptando un trato que no corresponde a nuestra dignidad como hijos de Dios. El respeto no es algo opcional, es algo esencial, porque cuando alguien nos respeta, está reconociendo nuestro valor, nuestras ideas y nuestra individualidad. Sin respeto, cualquier vínculo se vuelve frágil, tenso y, en muchos casos, destructivo. La Biblia nos habla del respeto en diferentes formas, y una de las más claras está en Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este versículo nos invita a ver a los demás con respeto, a tratarlos con el mismo valor que nos gustaría recibir. Pero ¿qué pasa cuando ese respeto no es recíproco? ¿Qué pasa cuando alguien continuamente nos desvaloriza, nos humilla o nos trata con desprecio? Aceptar la falta de respeto es permitir que otros pongan en duda nuestra valía. Y aunque el respeto comienza en nosotros mismos, al reconocer que merecemos ser tratados con dignidad, también es importante marcar límites claros. Si alguien en nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la familia o en cualquier entorno, nos trata sin respeto, debemos recordar que Dios no nos llama a soportar ese tipo de comportamiento. Más bien, Él nos llama a ser personas de paz, pero también de firmeza. El respeto es algo que debemos exigir, pero con humildad y amor. No significa que respondamos a la falta de respeto con agresividad o venganza, sino que con firmeza hagamos saber que no aceptamos ese trato. Imagina una situación en la que alguien constantemente hace comentarios despectivos sobre tus decisiones o te interrumpe en cada conversación, menospreciando tus opiniones. Si permitimos este comportamiento sin decir nada, estamos comunicando que está bien que nos traten de esa manera, cuando en realidad no lo está. Para mantener relaciones sanas, es esencial que haya respeto mutuo, y cuando sentimos que alguien no nos respeta, es importante hablarlo, con calma y sin resentimiento, pero dejando claro que necesitamos ser tratados con dignidad. A veces, una conversación honesta es suficiente para que la otra persona reflexione, y si no,
es necesario alejarnos o limitar nuestra interacción para proteger nuestro bienestar. Dios quiere que vivamos con personas que nos honren y respeten, así como nosotros también debemos honrar y respetar a los demás. No aceptar la falta de respeto es una forma de decir que valoramos lo que Dios ha hecho en nosotros, que reconocemos nuestro valor y no permitimos que otros lo menosprecien. 5. Mentiras y engaños. ¿Quién no ha sido víctima de una mentira o de un engaño en algún momento? Las mentiras, aunque parezcan inofensivas, tienen un poder increíble para dañar relaciones, destruir la confianza y crear muros entre las personas. La Biblia es clara cuando habla de la importancia de la verdad. En Proverbios 12:22 dice: «Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que actúan con verdad son su deleite». Es decir, para Dios, la integridad y la verdad son valores fundamentales, y Él quiere que vivamos rodeados de personas que sean sinceras y transparentes con nosotros. Aceptar mentiras o engaños de alguien, incluso de personas cercanas, es como permitir que se rompa la confianza poco a poco. La confianza es frágil. Una vez que se quiebra, no es fácil de reparar. Y es que cuando alguien nos miente, no solo está ocultando la verdad, sino que, de alguna manera, está faltando al respeto a nuestra inteligencia y a nuestra capacidad de comprender la realidad. Las mentiras, grandes o pequeñas, crean una barrera invisible que, si no se aborda a tiempo, puede crecer hasta destruir la relación. A veces, el engaño se presenta en forma de medias verdades o verdades a medias, donde la persona no dice toda la verdad, pero tampoco miente del todo. Sin embargo, el efecto es el mismo: una distorsión de la realidad que afecta nuestra capacidad de tomar decisiones informadas y de confiar plenamente en quien tenemos frente a nosotros. Imagina que alguien cercano constantemente omite detalles importantes de sus actos o cambia la historia para que le favorezca. Puede parecer algo menor al principio, pero con el tiempo eso va acumulándose y dañando el vínculo. Dios nos llama a vivir en la luz, a no esconder nada en las sombras. En Efesios 4:25 nos anima: «Por lo tanto, dejando la mentira, hablen cada uno con la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo». Aceptar mentiras es permitir que esa sombra permanezca en nuestra vida. Y la verdad es que Dios no nos creó para vivir en la oscuridad. Él nos diseñó para vivir en transparencia y sinceridad, tanto con nosotros mismos como con los demás. ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta de que alguien cercano nos está mintiendo o engañando? Primero, es importante confrontar la situación con calma y sin acusaciones. A veces, las personas no se dan cuenta de que sus mentiras están afectando a los demás o piensan que son tan pequeñas que no causarán daño. Pero cuando les expresamos cómo nos sentimos, les damos la oportunidad de reflexionar y de cambiar. Si después de hablarlo, la persona sigue mintiendo, entonces es momento de evaluar hasta qué punto queremos tener a alguien así en nuestra vida. Dios no nos llama a soportar el engaño indefinidamente. Él nos llama a ser libres y a rodearnos de personas que vivan en la verdad. 6. Desinterés y falta de empatía. Las relaciones son como un camino de doble vía. Para que funcionen, debe haber interés y empatía de ambas partes. Cuando alguien muestra un desinterés constante en nuestras emociones, en nuestras luchas o en nuestras alegrías, nos encontramos frente a una señal de alerta. Aceptar el desinterés o la falta de empatía de alguien es permitir que esa relación esté desequilibrada, donde solo una persona realmente se preocupa y la otra no. La empatía es una cualidad preciosa, algo que nos permite ponernos en los zapatos de los demás, sentir lo que otros sienten y, de alguna manera, acompañarlos en sus momentos, ya sean buenos o malos. La Biblia nos invita a vivir con empatía y cuidado hacia los demás. En Romanos 12:15 se nos dice: «Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran». Este versículo nos enseña que estar presentes en la vida de otros, mostrar interés y compartir sus alegrías y tristezas es parte de cómo debemos relacionarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien en nuestra vida no muestra ese interés?
Quizás sea una persona que nunca pregunta cómo estamos o que siempre desvía la conversación hacia sí misma. Tal vez cuando compartimos algo importante, la respuesta que recibimos es fría o indiferente. Este tipo de actitudes pueden hacer que sintamos que nuestras emociones no importan, que lo que vivimos o sentimos carece de valor. Y cuando permitimos que el desinterés se normalice, empezamos a dudar de nuestra propia valía y a creer que pedir empatía es una carga. Es importante reconocer que merecemos rodearnos de personas que se interesen genuinamente por nosotros, y no solo por cortesía o educación, sino porque valoran nuestra vida y lo que tenemos para compartir. Dios quiere que vivamos en relaciones donde el amor, el interés y la empatía sean el centro. No estamos llamados a aceptar relaciones frías o distantes donde nuestro bienestar emocional se descuida. Si nos encontramos en una relación donde el desinterés es la norma, es necesario evaluar si esa relación nos está aportando algo positivo o si, por el contrario, nos está desgastando. A veces, una conversación honesta puede cambiar las cosas, puede abrir los ojos de la otra persona y ayudarla a comprender el impacto de sus actitudes. Pero si, después de intentar hablar, la falta de empatía sigue siendo evidente, tal vez es momento de tomar distancia o de replantear la cercanía de esa relación. 7. Comparaciones negativas. Las comparaciones pueden parecer algo inofensivo, pero cuando se usan de manera negativa, tienen el poder de dañar profundamente nuestra autoestima y nuestra paz. Cuando alguien constantemente nos compara con otros, especialmente de forma despectiva o crítica, está enviando el mensaje de que no somos suficientes tal y como somos. Nos hacen sentir que siempre estamos por debajo de alguna expectativa o estándar que no es justo ni realista. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros es único y valioso a los ojos de Dios. En el Salmo 139, 14, leemos: «Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien». Dios nos creó a cada uno con características y talentos específicos, y su amor hacia nosotros no depende de que seamos como alguien más. Él nos ve tal como somos y nos ama en esa individualidad. Aceptar comparaciones negativas es como permitir que otros cuestionen la obra de Dios en nuestra vida. Imagina que alguien te dice algo como: «Deberías ser más como tu hermano», o «¿Por qué no puedes ser más exitoso como tal persona?». Este tipo de comentarios nos hace sentir insuficientes y nos lleva a compararnos constantemente, lo que termina afectando nuestra confianza y nuestra identidad. Porque la realidad es que, cuando aceptamos que otros nos comparen negativamente, es fácil caer en el hábito de juzgarnos a nosotros mismos bajo esos mismos estándares. ¿Y qué podemos hacer cuando alguien en nuestra vida utiliza este tipo de comparaciones? Lo primero es recordar que nuestra identidad no depende de los estándares o expectativas de otros, sino de lo que Dios dice sobre nosotros. Cuando alguien nos compare de manera negativa, es importante no dejarnos arrastrar por esa inseguridad. Podemos hacerle saber a la persona, con respeto, cómo nos sentimos al ser comparados de esa forma y explicarle que cada uno tiene su propio camino y su propio ritmo. La mayoría de las veces, la gente ni siquiera se da cuenta de que sus palabras nos afectan de esa manera, y al hablarlo, podemos generar una nueva comprensión en la relación. Aceptar comparaciones negativas es algo que nunca deberíamos permitir, porque nos lleva a olvidar el valor único que tenemos en Dios. En lugar de dejarnos definir por lo que otros consideran mejor o ideal, recordemos que Dios ya nos ha dado identidad y propósito. Él no nos mide en comparación con otros, nos mide según la misión y los talentos que Él ha puesto en cada uno de nosotros. 8. Manipulación a través de la culpa. La culpa es una emoción poderosa, y cuando alguien la utiliza para manipularnos, es como si tomara el control de nuestras decisiones, haciéndonos actuar desde un lugar de obligación o miedo en lugar de libre voluntad. La manipulación a través de la culpa suele verse como comentarios sutiles o gestos que nos hacen sentir responsables de la felicidad o bienestar de la otra persona.
incluso en cosas que realmente no están en nuestras manos. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que vivamos bajo una carga de culpa injustificada. En Romanos 8:1 se nos dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que Dios no nos llama a vivir con cargas de culpa. Él nos llama a la libertad y a la paz en Él. Aceptar la manipulación por culpa, por otro lado, es permitir que alguien más nos haga sentir condenados o responsables de cosas que no nos corresponden. Un ejemplo común de manipulación a través de la culpa puede verse en frases como: si realmente me quisieras, harías esto por mí, o después de todo lo que he hecho por ti, ¿cómo puedes decir que no? Estas palabras están cargadas de una intención de hacer que nos sintamos mal o en deuda, como si nuestro amor o compromiso se midiera en actos de sumisión o sacrificio que no siempre son justos o necesarios. Poco a poco, esto puede llevarnos a vivir bajo una presión constante, sintiendo que nunca hacemos suficiente para complacer a esa persona. Aceptar esta forma de manipulación es peligroso, porque nos aleja de nuestra capacidad de decidir libremente y de escuchar la guía de Dios en nuestras vidas. Dios no nos manipula, ni nos hace sentir culpa para que sigamos su camino. Más bien, nos invita con amor y nos da la libertad de elegir, y esa es la manera en que las relaciones saludables también deberían funcionar. Cuando alguien intenta controlarnos a través de la culpa, es importante recordar que nuestro valor y nuestras decisiones no dependen de la aprobación o de las expectativas de otros, sino de lo que Dios pone en nuestro corazón. ¿Qué hacer cuando alguien usa la culpa para manipularnos? Lo primero es reconocerlo y entender que no estamos obligados a cargar con esa responsabilidad emocional que nos están imponiendo. Si se trata de alguien cercano, podemos tener una conversación sincera y decirle cómo nos hacen sentir esas palabras. A veces la otra persona no se da cuenta del impacto que tiene su comportamiento, y al hablarlo podemos lograr que cambie. Si la manipulación continúa, entonces ese es momento de establecer límites, protegiendo nuestra paz y nuestro bienestar emocional.